Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano Pastor Walter Agosto de Catedral de la Fe en Puerto Rico. Y otra parasha más, una semana más, otra parasha más. Gracias por estar conmigo todas las semanas. Espero que esta enseñanza les sea de bendición. Sea que me estés viendo y escuchando o que me estés escuchando. Algunos hermanos me han dicho, pastor, mientras cocino, te escucho. Otros mientras me estoy preparando para ir a la iglesia, te escucho. Otros simplemente se sientan un momento para ver este buen video. Sea como sea, gracias por compartir conmigo y darme a mí la oportunidad de cumplir mi función pastoral, de compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor. Esta semana estamos en la parasha Vayehi. Como siempre les he dicho, hermano, tengo toda mi información aquí, tanto aquí en mi libretita, donde yo hago mis apuntes, como aquí en mi computadora, donde tengo una Biblia abierta, tengo otras anotaciones y demás. Y lo que quiero es conectar contigo. Vamos a aprender la palabra del Señor juntos. Y yo espero que usted pueda escuchar la voz de Dios sobre todas las cosas, la aplicación práctica de los principios eternos de la palabra del Señor. La parasha de esta semana es Vayehi, y vivió. Y como siempre me gusta comenzar enseñando qué significa este título. ¿Por qué este título es, el título? ¿Por qué el título de la parasha? Bueno, primero estamos en Génesis capítulo 47, verso 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Así que de ahí que viene la palabra vivió, ¿ok? Vayehi, y vivió, ¿ok? Y vivió Jacob. Y vivió Jacob. Así que se está refiriendo al tiempo que Jacob vivió en Egipto, 17 años. Ahora, el estudio lingüístico de esta palabra Vayehi tiene una raíz hebrea, hayá, que significa vivir, estar plenamente vivo, vitalidad con propósito, vida con propósito, vivir en plenitud. Fíjate que no se refiere solo a existir, la existencia biológica, sino la calidad de la vida. Vida con intención, vida con propósito, fulfillment of life, vida tan llena de sentido que se convierte en la mejor herencia para sus hijos. Así que estamos hablando de una vida con conciencia espiritual, una vida con legado, una vida con intención. Así que y vivió Jacob con propósito, con intención. ¿Verdad? Como que esta perspectiva como que cambian todo. Ahora, hay una paradoja, y esto pues, me encanta del contexto hebraico. Hay una paradoja, o un oxymoron, o una contradicción. Y es la siguiente, lo que se llama la paradoja narrativa. La paradoja narrativa. Jacob vive con intención, Vayehi, ¿verdad? Pero precisamente estamos en el conteo regresivo a su muerte. Así que lo que podemos aprender es que la vida bíblica, o la vida ante los ojos del Eterno, se mide por propósito cumplido y no por el lugar donde vives y qué cosas tienes en esta vida. Ahora, esto nos hace sentido cuando vemos la vida de Yeshua. ¿A qué edad murió Yeshua? 33 años. Y cualquier persona ve esto y dice, wow, murió tan joven. Sí, pero sus vidas y Vayehi y vivió plenitud, vivió con intención, cumplió propósito. Así que de eso se trata el significado aplicable al mensaje bíblico en esta parasha. Así que una persona puede vivir incluso en grandes adversidades, pero cuando sabe quién es y conoce a su Dios
y sabe cuál es su propósito, aún las adversidades tienen sentido. Y eso es algo que he estado enseñando recientemente. Así que la porción de la Torá, como te dije, en Génesis 47, 28, pero se extiende hasta el capítulo 50, verso 26. Aquí, en esta porción de la Torá, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo los últimos años de la vida de Jacob, las bendiciones proféticas que Jacob le da a sus hijos, la muerte y la sepultura de Jacob, y sumamente interesante, los últimos días también y la muerte de José. Y esta para allá, literalmente, en el cierre de Génesis, es como cerrando varios ciclos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar de que después de tanta tormenta y tanta adversidad que parece como que va a desfallecer, de repente Dios cierra 2, 3, 4 ciclos a la vez? Sí, porque nos enfocamos en las tormentas hostiles que se disparan por todos los lados, en el área de la salud, en el área de las finanzas, en el área del trabajo, en el área de la iglesia, en el área comunitario, en el área familiar, en el área personal, en el área matrimonial. Y decimos, Señor, ¿qué es esto? Sin embargo, como aparece en el cierre de este libro, el cierre de varios ciclos. Hay ciclos cerrando simultáneamente. Y yo creo que tú abres tu corazón y tu mente a esto. La posibilidad de Dios cerrar ciclos simultáneos. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente, nosotros hemos sido tan entrenados a ser pesimistas, negativos, a quejarnos, a rendirnos. Somos egoístas, que posiblemente el Todopoderoso en su gracia trae este capítulo de nuestra vida a puerto seguro, cierra varios ciclos a la misma vez, glorificando su nombre, trayendo shalom, y nosotros ni nos vamos a dar cuenta. Nosotros nos damos cuenta cuando se desata el caos, cuando se desata el problema, cuando se desata la tormenta, y eso tiene que cambiar. Tenemos que retomar el enfoque, tenemos que meternos al lugar secreto y mantenernos enfocados. No sea que gran parte de las bendiciones que el Todopoderoso y la divina providencia, Dios viene y te da y te dé, y tú ni te das cuenta. Tú ni te des cuenta. La porción de la Haftará lo encontramos en 1 Reyes, capítulo 2, versos del 1 al 12. Y estamos hablando de las últimas palabras de David a Salomón, su hijo. Y la transmisión de autoridad, sabiduría y responsabilidad a Salomón. Entonces tenemos la lectura del Nuevo Testamento o el Brit Hadashah. Hebreo capítulo 11 del 21 al 22, donde Jacob está bendiciendo a los hijos de José. ¿De acuerdo? Cuando Jacob viene e intercambia las manos. Y esa famosa X o T que se forma como la letra Tav, que representa pacto en el alfabeto hebreo. Y es como el Señor diciendo, ahora estoy haciendo pacto. De hecho, culturalmente lo que está ocurriendo es que Jacob eleva de nietos a hijos a Efraín y a Manasés. Pero proféticamente él está literalmente estableciendo el escenario profético que luego el apóstol Pablo utiliza en Romanos capítulo 11 y aparece en el libro de los Hebreos también. El futuro del Israel entre las naciones. La restauración del Israel entre las naciones. La reunificación del reino. El regreso de Jacob. El regreso de Israel. El regreso del hombre esparcido entre las naciones. Esto es tan profundo y en inglés overwhelming. ¿Ok? La Haftará, si vamos a expandir un poquito la Haftará, estamos viendo que Jacob y David, ellos comparten un mismo patrón. Y a mí me encanta ver y identificar los patrones en la escritura. Ambos
hablan con claridad espiritual antes de morir. Es como ellos garantizarse de que su legado va a estar bien recibido y bien comprendido. Ambos transmiten instrucción, advertencia y visión. Así que en el caso generacional y el plan de Dios a través de esta familia para todo Israel y toda la raza humana, la muerte no es un cierre vacío, sino es un acto final que demanda el ejercicio de liderazgo más elevado del patriarca, que lo que hace que él eleva liderazgo de la próxima generación. En el pensamiento hebreo, las palabras y las oraciones y lo que el padre dice en el lecho de la muerte es un espacio profético. Así que te pregunto a ti, tú que eres padre, tú que eres madre, ¿cuál es el legado que tú le vas a dar a tus hijos? ¿Cuál es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos? Déjame ayudarte. El legado comienza desde el primer día que nuestros hijos abren sus ojos y comienzan a vernos. A veces nosotros pensamos que el legado es el negocio que vamos a dejar y el dinero que se dejó y la lista que está claro en el testamento de los activos y demás. ¿Qué? ¿En serio? El legado comienza a construirse y a entenderse desde el primer día que tus hijos te ven a ti, me ven a mí. Porque nuestros hijos no van a hacer lo que les decimos, van a hacer lo que hacemos. Y el mayor legado que tú le estás dando a tus hijos es la formación vía hábitos. Formación vía estilo de vida. Formación vía decisiones. Todo lo que tú decidas, vivas, todo lo que tú haces, es el legado que le vas a dar a tus hijos. Así que vuelvo y te digo, ¿cómo está ese legado? ¿Cómo está el legado? No podemos desenfocarnos. No le vas a dejar cosas a tus hijos, le vas a dejar vida a tus hijos, le vas a dejar una visión a tus hijos. En cuanto a las lecturas de Brit Hadashah, ¿qué es lo que estamos viendo? Vamos a expandirlo también, así como hicimos con la Torah y la Haftarah. En la carta de los Hebreos se presenta, encontramos a Jacob y a José como modelo de fe, de fidelidad a Dios hasta el final. ¿Okay? Así que bendecir a su familia con el legado de un llamado a continuar la adoración y la devoción de lo que se llama el Dios de mis padres. Lo estamos encontrando tanto en el caso de Jacob como en el caso de David. Vamos más profundo. Aquí encontramos también en el Brit Hadashah, en este texto de Hebreos, donde Jacob, se recuerda que Jacob cruza las manos para bendecir a Efraín y a Manasés, y José cree en una promesa que él no va a haber cumplido en sus días. La fidelidad madura piensa generacionalmente y no en la actitud de recompensa inmediata. Y esto es algo que yo he aprendido acerca del contexto hebraico, porque yo fui, ¿verdad?, formado en una etapa de mi vida religiosa en esta fe donde esperamos resultados completos en el momento. Pero después cuando me puse a estudiar a estos grandes hombres de fe, o sea, grandes hombres de fidelidad, que no recibieron en su vida lo que ellos estaban esperando, y como quiera fueron fieles a Dios. Mira a Moisés. Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida y como quiera fue fiel a Dios. Entonces yo te pregunto a ti y a mí, hermano, vamos a ser honestos. ¿Hasta dónde
nosotros realmente somos fieles a Dios. Nuestra fidelidad es condicionada. Y la fidelidad a Dios nosotros lo vamos a demostrar de muchas formas. Porque quizás tú dices, no, mira, aunque el Señor no me conteste tal cosa, o aunque yo no vea tal cosa contestada en mi vida como quiera, yo no me voy a quejar delante del Señor. No nos vamos a quejar, pero nos convertimos en incubadoras, donde comenzamos a pelear con Dios en nuestros más niveles profundos de nuestro subconsciente. Por el otro lado, no nos quejamos, pero entonces comenzamos a serle infieles a Dios. Violamos Shabbat, violamos los mandamientos. Dejamos hacia atrás lo que Dios espera de nosotros en cuanto a una vida de obediencia. Dejamos hacia atrás en cuanto a lo que Dios espera de nosotros de una vida de ser agentes de justicia y bondad. Como nos encerramos sin darnos cuenta. Y todo el resultado de una amargura que surge porque ciertas cosas no lo estamos viendo, cosas que le hemos pedido a Dios. ¿Podemos analizar nuestro corazón? En esta parashá no hay mandamientos según el documento tradicional de Rambam. Usted sabe que en cada parashá nosotros presentamos los mandamientos y escogemos una con otra para estudiarlo tanto en el contexto tradicional, contexto judío, como en el contexto práctico de aplicación de hoy en día. Pero, como te dije, no hay mandamientos hasta la parashá Bo. Pero, sin embargo, sí hay unas cosas que yo llamo principios normativos de la narrativa. Son principios espirituales que están implícitos en el texto. Y es como si fueran mandamientos. Es como, y son principios de vida, como quien dice, Dios diciéndonos, tú no puedes vivir y agradarme a mí y vivir plenitud si tú no consideras estos principios, estas leyes espirituales. Así que comencemos. Por ejemplo, una ley espiritual es la importancia de definir tu vida en términos de misión y no en términos de cosas. Por ejemplo, una casa, carro, dinero, etc. Eso es parte, pero no debe de definir. Otra cosa es aprender a bendecir correctamente y con discernimiento a tus hijos. Aprender a hablar con tus hijos y más cuando están todos juntos en el mismo sitio. Entender que perdón libera generacionalmente. Tú sabes que tú puedes perdonar e impactar con el poder de restauración y redención a tus hijos y hasta tus nietos. En la inversa también está, y de ahí que vienen las amarguras generacionales familiares. La fidelidad verdadera no busca el cumplimiento de todas las cosas mientras está vivo. Muere confiando de que Dios va a cumplir en su generación, que Dios va a cumplir en su familia. Interesante, ¿verdad que sí? En el antiguo Medio Oriente, vemos especialmente en Egipto, la práctica del embalsamamiento. Y lo estamos viendo en el caso de Jacob y en el caso de José. Sí, los patriarcas fueron embalsamados según los procedimientos egipcios. Gracias. Esta práctica del lecho de la muerte como un momento legal y profético del antiguo Medio Oriente está presente en el cierre de la vida de Jacob, en el cierre de la vida de José. Así como hay bendiciones patriarcales que se transmiten a su tribu, estamos viendo en el manejo del cuerpo, no hay un manejo judío, sino totalmente egipcio. Y esto es sumamente interesante para que usted vea lo que es el choque cultural en la vida de los patriarcas. Dios sabe que nosotros vivimos en un mundo de diversidad cultural. Y no siempre las cosas se van a ver tan judías como mucha gente piensa o desearían. Sin embargo, lo más importante es la esencia. Que Jacob sabía quién era. Que Jacob sabía quién era su Dios. Imagínate con los encuentros que él tuvo. Que Jacob sabía su propósito.
Hay gente que vive con la Biblia debajo del brazo, pero no conocen a Dios, no conocen su propósito y están en una situación tipo desastre. Si tú le preguntas cuál es el legado que tú le vas a dar a tus hijos. Amado, esencia es todo. Que tú sepas quién tú eres, que tú sepas que tú eres un hijo de Dios, que tú sepas que fuiste injertado para ser parte de la gran nación o el pueblo que tiene convenio con el Dios de Israel. Que así como estamos para disfrutar los beneficios del convenio, también las responsabilidades del convenio, que incluyen dos cosas: vivir los mandamientos como estilo de vida y mostrar justicia y bondad a un mundo que se pierde. No somos judíos, pero somos parte de este pueblo, injertados y adoptados a través de la simiente de Abraham, que es Yeshua. Ahora vamos a ver algunas fuentes tradicionales que confirman el enfoque profético de las bendiciones de Jacob hacia sus hijos. Para aquellos que les gusta anotar y seguir estudiando, en el Bereshit Rabbah de 98 y 99, usted lo busca eso. A veces las lecturas son bastante largas y es dentro de que está el mensaje que estoy compartiendo con ustedes. Presenta las bendiciones de Jacob no como anhelos de un papá bueno que quiere lo mejor para sus hijos, como algo emocional, que está bien, pero este no es el caso de Jacob, sino que son declaraciones proféticas ligadas al destino histórico de cada tribu. Así que en el contexto cultural, donde el hecho de la muerte de un patriarca es tan importante, la narrativa bíblica capitaliza esta perspectiva cultural para presentarnos un momento profético. Jacob profetiza a sus hijos. Ahora, yo te digo que si tú y yo estamos preparados o tenemos la credibilidad delante de Dios, nuestros hijos, de nosotros profetizarle. Ni me atrevo a decir eso otra vez. El Midrash afirma que Jacob habló con y a través del Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Porque demostró que habló con discernimiento, habló en todo el poder de su carácter, habló acerca de la función futura de cada tribu y habló acerca del rol de cada uno dentro del pueblo de Israel. Así que literalmente las bendiciones de Jacob eran más que simplemente deseos y anhelos del corazón de un padre. Estas bendiciones que estamos leyendo en esta parashá revelan misión y propósito y no favoritismo. En Bereshit Rabbah 98, del 4 al 6, los sabios enseñan que Jacob reprende y bendice al mismo tiempo. Porque bendice, pero entonces reprende. Como cuando reprende a Simeón y a Leví, cuando él habla a Rubén. Así que la reprensión no es un castigo, sino es la orden patriarcal de asumir responsabilidad y abrazar la agenda de restauración. Arregla lo que dañaste y te consciente de lo que hiciste. Es una orden de restauración espiritual, familiar, generacional. Así que la bendición verdadera incluye tanto verdad, confrontación, como también corrección. Ahora, quiero enfocarme ahora un poco en esta escena de Jacob bendiciendo a Efraín y a Manasés. Y esto es algo sumamente interesante porque, ¿qué es lo que estamos viendo? Efraín y Manasés nacen fuera de la tierra de Israel y aún así reciben la bendición del patriarca, que es la bendición del Todopoderoso. Aún así reciben estatus
tribal. Pleno. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos aprendiendo aquí? Que la identidad como Israel no se limita o se define a lo geográfico, ni aun a lo religioso. Se define por la fidelidad de Hashem, la fidelidad del Eterno. Dios es fiel. Y fíjate que, y a mí me encanta esto, porque a través de Yeshua, los que no son pueblo terminan siendo pueblo. Los que están lejos se acercan. Por eso es que la revolución del Mesías, la revolución de Yeshua, hermano. Ver que cuando leemos Génesis capítulo 12 y Gálatas, estamos hablando de el plan escondido de Dios en la semilla, en la generación, escondida en la generación de Abraham. Y esta generación de Jacob es el seguimiento de la generación de Abraham. Por eso es que era tan importante Jacob criar bien a sus hijos, porque dentro de sus hijos estaba la semilla mesiánica. Por eso es que Jacob los bendijo en el espíritu, los bendijo guiados por el Ruach HaKodesh. Por eso es que Dios estaba ahí en ese momento cuando hizo que se cruzaran los brazos. Todo era la preservación de una promesa que Dios le dio a Abraham. Se está preservando, hermano, el destino y la oportunidad de todas las naciones regresar a Dios a través de la semilla que estaba generacionalmente presente en la descendencia de Abraham, incluyendo la descendencia de Jacob. En la descendencia de Abraham, incluyendo la descendencia de Jacob. O sea, necesitamos ejercitarnos en ver the big picture, ver el escenario completo. Y a veces, nosotros los padres tenemos que preservar la familia, cuidar la familia. Y quizá uno de los hijos dice, ay, pero regáñalo. O un tío, pero compórtate de esta forma con tus hijos. Pero tú, papá y mamá son los que tienen la responsabilidad. Ustedes pueden oír la voz de Dios. Y Dios los va a guiar a ustedes a preservar y guardar el futuro y la esencia de sus hijos, de sus familias. Porque hay un plan más grande de lo que tú piensas. Hay un plan más grande de lo que tú piensas con tus hijos, con tu familia. Y esto es impresionante, hermano. Sigo leyendo aquí mis notas. La imposición cruzada de manos no fue un error, sino un acto consciente, un acto profético, una señal de que la Shekinah está ahí guiando a ese padre, como yo oro de que la Shekinah esté guiando tu casa. Efraín representa expansión, multiplicación de las naciones, influencia más allá de Israel. De hecho, la tradición rabínica posterior establece que Efraín se convierte en el símbolo de Israel entre las naciones, pero no rechazado, sino con una expectativa profética grande. En los comentarios rabínicos medievales, tengo aquí en mis notas de Rashi, Rashbam y Rambam, se dice que Efraín y Manasés prefiguran el Israel que vive entre las naciones. Prefigura o representa la preservación de la identidad de Israel entre las naciones. Y que finalmente van a regresar a su propósito, ser luz entre las naciones y regresar a la tierra. Así que el exilio no es negación del llamado ni una falla del plan de Dios. Es parte del proceso de maduración del propósito de Dios. Esta parashá Vayehi nos enseña muchas cosas. Que el liderazgo espiritual se mide al final de la vida. Que la bendición profética ordena el futuro de las generaciones. Mucho cuidado como tú hablas
y cría a tus hijos. Mucho cuidado como ellos están visualizando su legado a través de ti, porque ellos lo están viendo a través de ti. Y la muerte de los justos es un acto de enseñanza que trasciende generaciones. Quiero compartir con ustedes para cerrar un pensamiento que me sacudió y me encantó. Está en el Talmud. Pero, ¿te acuerdas esta porción de la escritura que Pablo dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe? La sensación que uno percibe cuando lee estas palabras del apóstol Pablo es como que él sabía su propósito y la terminó. Y dice, ya, terminé. Ahora, encontré en el Talmud sumamente interesante. Berajot 17a dice, y escucha esto bien, este es el resumen del mensaje que aparece aquí, que el hombre sepa antes de partir para qué vivió. Valleji. En el judaísmo rabínico sostiene que el último momento de vida es un momento de conciencia clara, que no se enfatiza el miedo a la muerte, sino la coherencia entre vida, fidelidad y propósito. Así que Jacob no murió hasta que terminó de bendecir a sus hijos. Porque mientras el propósito se transmite, la vida sigue operando espiritualmente. O sea, conectada a la razón por la cual fuiste creado. Y pues esto me hace sentido cuando hay una frase, hay un verso que dice que Jacob, cuando estaba en el lecho de su muerte, dice que él recogió sus pies en la cama. Como quien dice, antes de irme, déjame enderezarme para hacer lo más importante de mi vida, que es lo último que voy a hacer. La muerte no ocurre cuando el cuerpo cesa, sino cuando el propósito se haya cumplido. Voy a buscar el texto de Pablo, es que estoy aquí. Ok. Segundo de Timoteo. Escuche esto bien. Segundo de Timoteo, capítulo 4. Ok, voy a leer desde el verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, como ahora mismo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. En otras palabras, enfócate en tu propósito. Mira lo que Pablo está diciendo a Timoteo, como Jacob le diría a sus hijos. Ahora, mira esta parte, verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y esto es algo parecido a lo que dice aquí en Berajot. Que lo importante es que el hombre sepa que antes del tiempo de su partida haya cumplido su propósito, que conozca su propósito. Entonces, cito la palabra de Pablo que todos conocen. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, o en otras palabras, me he mantenido fiel. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué te parece? Yo espero que esta parashá haya traído este enfoque Valleji y vivió
y vivió intencionalmente, y vivió en plenitud, y vivió consciente de su propósito, y vivió con claridad de mente el último día frente a sus hijos, transmitiendo la bendición a sus hijos, confiando de que el Dios que comenzó en esta generación va a seguir con esta generación. Así que hoy le presento al Señor, cada padre que me está escuchando, que Dios nos ayude a ser efectivos patriarcas de nuestros hogares, que dejemos el legado de vida y de honor a nuestros hijos. Acuérdate que el legado de tus hijos comienzan cuando ellos abren sus ojos viendo cómo tú vives. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta parashá haya sido de bendición para ti y que sea un llamado para los padres y que también sea un llamado de esperanza, porque mientras vida hay esperanza. Vamos a meterle mano a la vida, vamos a meterle mano a nuestro rol como padre. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque así como la Shekinah estaba con Jacob cuando profetizó a sus hijos, así la Shekinah, la presencia del Señor está contigo para que profetices y guíes a tus hijos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.